Hola, soy Gabriela Cámara y este podcast es parte de la celebración del 25 aniversario de Contramar. Espero que lo disfruten tanto como yo he disfrutado platicar con tanta gente tan maravillosa. Pues estamos aquí con Guillermo Osorno y Guillermo, de veras no sabes cómo te agradezco que estés aquí. Me da muchísima emoción lo que voy a escuchar que me vas a contar de tus memorias o tus teorías o tus lo que sea que me quieras contar de este bicho que es el Contramar, este restaurancito, restauranzote que empezamos en el 98 y que cumple 25 años este agosto del 23. Gracias, Gabriela, por invitarme. Fíjate que cuando me comentaste que querías que habláramos de eso, me pareció muy venturoso porque en efecto he estado pensando mucho en, pues yo diría en objetos culturales como el Contramar y lo que Wow. significan para nuestro país, nuestra ciudad y para nuestro momento político y social. O sea, la verdad es que llevo pensando un libro sobre la globalización de la Ciudad de México y he pensado mucho en el Contramar como un ejemplo de eso. A ver, elabora, por favor, porque no puedo más que reconocer tu, sí, como tu línea de pensamiento siempre muy crítico con esta visión, siempre muy como muy atinada sobre lo que está sucediendo y tu curiosidad pues, de la vida De la vida, cultural, exacto. ¿no? Pues mira, el punto de partida de esta reflexión tiene que ver con el momento actual que estamos viviendo. Hace poco, bueno, ya un poquito, casi un año, me pidieron hacer un podcast sobre lo que estábamos viendo en la colonia Condesa y la colonia Roma y esta presencia de los nómadas digitales que a todo el mundo nos tomó un poco por sorpresa después de la pandemia, etcétera. Y entonces cuando me preguntaron, me plantearon esto, me preguntaron que qué pensaba, lo primero que pensé es, esto es producto de un proyecto de una generación que tuvo mucho éxito, tal vez mucho más éxito del que se lo hubieran esperado, pero es un proyecto cultural y social sumamente exitoso. Ahora se refleja en que todo el mundo quiere estar en la Ciudad de México y que la Ciudad de México es súper apetecible, que es una ciudad increíble, que es una ciudad cosmopolita, que es una ciudad global, que es una ciudad, eso lo descubrieron los norteamericanos hace 3 años con la pandemia, pero tú y gente como tú lo viene forjando desde hace 20, 30 años. Y el Contramar, y ese es, digamos, el punto de partida, es uno de los mejores ejemplos de este proceso de globalización de la Ciudad de México por medio de un producto, bueno, gastronómico y cultural que impacta y que pega perfectamente con el lenguaje internacional de la gastronomía o del urbanismo o de la ciudad. Es decir, esa es mi teoría acerca del Contramar y de su importancia y de cómo pues es uno de los motores que hace que esta ciudad sea distinta y desde mi punto de vista mejor. A ver, evidentemente que lo encuentro como un gran cumplido y me fascina o sea, me gusta y me hace total sentido lo que estás diciendo. Pero tú cuando fuiste al Contramar la primera vez, ¿recuerdas? O sea, ¿recuerdas tu primera visita al Contramar? Sí, yo creo que te conté que no sé por qué yo iba al Contramar los sábados, porque no sé por qué en mi mente era uno de los mejores días. A lo mejor era un día que, no, que tal vez no estaba tan lleno, pero en fin, yo pensaba que el Contramar era lo más simpático los sábados. En ese momento hay que recordar que yo estaba al frente de un grupo editorial, estaba comenzando también un proyecto empresarial propio y una de las publicaciones que queríamos sacar era una publicación sobre la Ciudad de México y por lo tanto estaba bastante atento a lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México. A mí por distintas razones, como editor y como escritor, esta ciudad siempre me ha fascinado y entonces, bueno, pues estaba muy atento. Entonces sí me acuerdo de esos primeros días del Contramar. Me llamaba mucho la atención que estaba en la calle de Durango, es decir, el Contramar en ese momento estaba en el extrarradio de
de un núcleo todavía más pequeñito, de una revolución, una pequeña revolución gastronómica y de restaurantes y de servicios que había comenzado en la Ciudad de México en los 90 y que había provocado de manera muy extraña, por un enfrentamiento entre los restauranteros, los vecinos y las autoridades, que la Ciudad de México por primera vez pusiera terrazas en las calles. Y esos restauranteros que en los años 90 habían hecho esos restaurancitos tipo bistró, que seguramente se comía fatal, pero que a todos los de mi generación nos parecía increíblemente cool, porque los meseros eran gente que también estaba estudiando y se parecía a nuestras experiencias de los que habíamos viajado a Estados Unidos o a Europa. Pues eso estaba sucediendo aquí de una manera muy, muy, muy natural. Y esto estaba centrado en la calle de Michoacán, en la colonia Condesa. ¿Te Por lo acuerdas de esa tanto, manifestación? sí, Con ollas con y ollas, sí, cucharas. porque Ahí todavía era, el Contramar no no habría. habría, claro, No. pero ese es el antecedente, ¿no? O sea, es una generación como 10 años más grande que tú, como 10 o 15 años, que No fueron creo que tanto, pero gracias. los que hicieron este pequeño movimiento cultural que pues impactó la ciudad. En efecto, hubo esa manifestación, los restauranteros, es que lo que pasó fue que primero el Estado, es decir, las autoridades del gobierno quitaron de manera muy violenta esas pequeñas mesitas que también orgánicamente se iban poniendo en las calles. Como reacción, los restauranteros protestaron, hubo cacerolazos, los vecinos intervinieron, las autoridades intervinieron, todo el mundo intervino. Y pues al final la cosa se decantó en favor de los restauranteros y se pudo crear un pequeño movimiento cultural. Hay ciertas crónicas importantes. Si la gente quiere ver nexos en los años 90, también a la Condesa se le llama la Fondesa. Comienzan a aparecer otros objetos culturales como Barbie Condechi, que es un personaje de la radio. Pero según yo, Barbie Un Condechi poco es después. 2000era. Sí, tienes toda la razón. Bueno, en fin. Porque me acuerdo me acuerdo de Barbie Condechi. Empiezan a aparecer sí. Manifestaciones culturales que hablan de ese cambio que estamos viviendo, Sí. y del cual Contramar, ya te digo, parecía en ese momento en el extrarradio de este pequeño núcleo de lo que estamos hablando en la, pues, en la frontera entre la colonia Condesa y la Roma, que ahora nos parece absurdo que haya existido una diferencia entre una cosa y otra, pero existía entonces. Y era un local de alfombras que se estaban empolvando ahí desde no sé cuántos años, y que ustedes llegaron y tomaron, y De fue material, creo que alfombras muy había sido antes y luego fue de materiales de refrigeración, pero sí, muy. completamente. Y decíamos, es de la Roma, pero está al lado de la Condesa. Exacto, porque todavía había esa diferencia absurda en ese momento muy milimétrico de nuestras ganancias culturales. Y bueno, también era muy sorprendente porque no existía eso, Gabriela, que fuera un restaurante sobre comida, bueno, que tuviera pescado, comida de mar. Porque esta ciudad, pues, los restaurantes de comida de mar eran restaurantes muy tradicionales, como los del centro, y no estábamos acostumbrados a esa comida. La Ciudad de México comienza a cambiar radicalmente en los años 80. El temblor del 85. En el temblor del 85 por bueno, por el temblor, digamos, por los movimientos telúricos y todo lo que eso despierta en la sociedad civil, pero también políticamente y económicamente México está en un proceso de transformación radical. Estamos abandonando un modelo de desarrollo y estamos adoptando otro modelo de desarrollo. El modelo que estamos abandonando es un modelo de sustitución de importaciones, por lo tanto las industrias estaban en la Ciudad de México. Al ir abandonando paulatinamente ese modelo, la Ciudad de México se desindustrializa y una buena parte de la población y de la economía se va al norte del país, en las maquilas, y la Ciudad de México se va convirtiendo más en una ciudad de servicios.
80s y 90s es un momento de la ciudad en donde hay, de hecho, o sea, la gente también comienza a emigrar de la ciudad por el temblor y hay Pero el como, temblor yo pensaba que también tenía que ver como con la posibilidad de organización sí, social, ¿no? estoy Que es hablando otra como cosa. Sí, sí, de mucha, demográficamente. sí, sí, sí. Luego hablamos Pero de la claro que, organización pero social. claro que también comienza a emigrar. Se van muchísimos La a gente se está provincia. yendo mucho a provincia y hay una especie como de pesimismo con respecto de la ciudad. Ujú. Pero, y bueno, y al mismo tiempo, debido al abandono, la desindustrialización, comienza a ver estos espacios libres que, como se refleja en la colonia Condesa y Roma, los edificios abandonados por las familias que se comienzan a ir, comienzan a ser adoptados por las nuevas generaciones, son rentas baratas en lugares hermosos, y tú y yo somos parte de ese movimiento, en donde al mismo tiempo que la ciudad está cambiando, se van ocupando espacios para las clases medias y la ciudad pasa de ser una ciudad industrial a una ciudad de servicios, que luego es mucho más evidente en los 2000. Debido a la firma del Tratado de Libre Comercio, la Ciudad de México en este proceso se va de nuevo saliendo de la industria y convirtiendo en una ciudad de servicios y de tecnología y de industrias creativas, poco a poco. Y globalizada, es una globalización paulatina, que se es mucho más evidente cuando es jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y crea el corredor Reforma y el centro histórico, y ese es un momento muy brillante de la ciudad, pero va también acompañado con cómo la zona alrededor de Contramar y también como, con lo que toda nuestra generación piensa de sí misma, que eso es también muy importante. Es que eso me parece fundamental. A Bueno, ver, la elabora. otra cosa que está pasando culturalmente es que no somos, bueno, la mía y la tuya somos una generación que está en los 80, que ese es, digamos, también el gran tema del libro que escribí, Tengo que morir todas las noches. Es una generación que ya se siente ciudadana del mundo, en el sentido de que quiere escuchar, o sea, quisiéramos vivir como en Berlín, Nueva York, Londres, Londres. ¿por qué no? Es decir, no, hemos, Justo como, ¿por qué no? ¿por qué no? Hemos querido romper, digamos, la cortina de nopal cultural y comienza un proceso de globalización, que es muy claro cuando ciertos artistas como Julio Galán primero, pero sobre todo Gabriel Orozco, comienzan a conquistar los museos y la atención crítica del mundo, pero atrás de él están los cineastas como Cuarón, que hace Solo con tu pareja, que es una de las grandes productos culturales de los 90, en donde toda esa generación, que son los chicos guapos de clase media, viven como si fuera Madrid. O sea, se sienten mentalmente como si estuvieran en Madrid, con historias que podrían haber salido de la mente de Almodóvar, pero en vez de ser Banderas es Jiménez Cacho, y en vez de ser o sea, Penélope Cruz, Victoria Abril. Victoria Abril, pues es Claudia Ramírez. Claudia Ramírez, claro. Y esa, bueno, pues es Cuarón, es Orozco, y son ellos quienes comienzan a conquistar el mundo, y eso también tiene que ver con Contramar, con productos culturales, artes plásticas, etcétera, que ya hablan el mismo lenguaje internacional de la gran globalización. Eso creo que llega a la comida y a los restaurantes unos pocos años después, pero Contramar es el ejemplo de la siguiente generación de esto mismo que estoy hablando. Eso es lo que pienso. Es el No, no. mismo, tú, o sea, tu generación sobre todo, Claudia Fernández, tú, también muchos, Carla Fernández, perdón, no Claudia, sí. Bueno, Claudia Claudia también. también, exacto, perdón, siempre las confundo. Pero en fin, Pedro Reyes, hay muchos cineastas también y también Actores, también acuérdate actores las telenovelas de La Casa de la Azul. Casa Azul, exactamente. Sí, había como una autonomía. Comienzan a crear
cosas que tienen una profunda raíz local, pero que compiten y conviven de una manera profundamente cómoda con un mundo globalizado y una circulación de ideas y de objetos y de sabores y tal, que comienzan a conquistar naturalmente el mundo. Ese es, y creo que, bueno, ese Contramar que estaba primero en ese local, que era primero una casa de alfombras y después una cosa de aparatos eléctricos o de refrigeración, en pocos años se convierte en un centro hiper relevante, no solamente por su comida que era fantástica y siempre lo ha sido, y por el servicio que nos encantaba y nos parecía único, pero también porque la conversación ahí y porque lo que estábamos sintiendo era esta misma idea de que ya no estamos en una ciudad aislada, sino estamos en una ciudad global, como las películas de Cuarón, como los cuadros de Orozco, como Kurimansuto, como lo que sea. Todo eso que está sucediendo. El Museo Tamayo. Y esa es mi otra obsesión en la Roma Condesa. Con Osvaldo, con Ramiro. Exactamente. En 2003 yo lancé una revista sobre la Ciudad de México. ¿Cómo olvidarlo? Exactamente. Fue importantísima. Y estaba conectada esa revista con una idea de dejar testimonio de este momento cultural de globalización. Las primeras portadas o los primeros artículos es el centro histórico en fin, ya se recuperó y se mueve la clase media al centro histórico. Entonces estaba revisando el otro día que nuestros personajes del centro histórico pues son Kalach, o sea, son otra vez como estos personajes culturalmente, el arquitecto Felipe Hernández, Francis Salis, etcétera, sí. También, ¿qué estaba pasando? O sea, en retrospectiva teníamos razón, o bueno, no sé si tenemos razón, totalmente, pero en retrospectiva sí pegó, por eso pienso que fue un proyecto exitoso. Y en el contexto de la riqueza cultural de la Ciudad de México, que además es increíble, impresionante. Entonces, cuando me dices en qué devino, pues en eso, en ese registro, los nómadas digitales. Ese registro que estábamos, por favor, que se puede ver en las revistas y en ciertas publicaciones, en los periódicos y en las notas que hicimos sobre Contramar y en nuestros recuerdos de Contramar, deviene en una ciudad global. O sea, los nómadas digitales me parecen bien o mal, pero en todo caso, son un signo de que de lo increíblemente atractivo que es vivir en esta ciudad y de o sea, porque, caray, o sea, con esos sabores y con esos restaurantes y con ese Contramar y con clima. Con ese clima, en esa avenida, con este diseño urbano y con esta riqueza cultural, pues, ¿por qué no vivir en esta ciudad? Y con servicios súper baratos. Súper baratos también, sí. Pero bueno. En esta... me parece que en tu caso, además, para ti creo que el Contramar es una plataforma también súper interesante para tú experimentar también con esta idea de tu propia globalización. Y eso también es fascinante. Porque el Contramar te da a ti una plataforma, bueno, a los que hacen Contramar, para conversar verdaderamente con Alice Waters y con muchos otros pues curadores de la industria gastronómica o del mundo gastronómico que comienzan a ver en lo que tú haces un enorme valor, comienza a tener mucho interés y eso te lleva a ti misma a emprender un periplo Diana Kennedy, un periplo internacional. Y tal. Hablando de Diana Kennedy, yo me acuerdo que un día en uno de los artículos de la revista el artículo era llevar a Diana Kennedy a 3 restaurantes y que opinara sin filtro acerca de lo que comía. Y me acuerdo que la llevamos al Contramar. El artículo está escrito por David Lida. Perfecto. Y el mejor lugar del que habló bien fue del Contramar. Los otros dos los destruyó de una forma... pero eso espantosa. Para mí, pues imagínate lo que era. Claro. Entonces, porque pues era lo menos esperado. Totalmente esperado. O sea, lo menos. O sea, cuando abrimos Contramar,
Bueno, tú ya me dirás, pero, o No sea, teníamos también, idea, o sea, no teníamos esa expectativa. claro que O no. sea, jamás pensé yo, Sí, bueno, voy a hacer un proyecto cultural que luego va a no, tener un no sé qué, un restaurante que va a ser restaurante que tan no sé qué. relevante, así de, ahora hacen listas de los 10 restaurantes más importantes del mundo, más Bueno, difíciles de eso, una reservación. Mi pues vida me lo eso, imaginé. O eso sea, no, es no lo que había, pasó. ¿cómo? Pero ahora sí que estabas en el lugar correcto, en el momento correcto, y es Yo sí creo, producto de tu esfuerzo, pero también de un esfuerzo colectivo, generacional, y totalmente. que todo abona, digamos, para que sea el Contramar, no solamente el centro social, digamos, para muchas personas, pero también sea el centro en donde se tiene que ver y comer el arte contemporáneo, pero ahora es el centro en donde cualquier visitante que pase por la Ciudad de México, que se precie tener cierto conocimiento, pues tiene que estar. Y siempre ha sido como el lugar para estar por distintas razones, y eso es fascinante, ¿no? Y eso, claro, no lo puedes planear, simplemente lo haces, y lo haces porque eres parte de un proceso más largo, de decisiones que a lo mejor no tienen que ver contigo, pero lo que vale, digamos, el mérito individual es que tú y otras personas supieron leer muy bien ese momento, y sin estar conscientes de lo que iba a hacer, pues lograron crear estas cosas. Es decir, Carla Fernández misma, pues en esa época en que tú estás haciendo el Contramar, pues ella está yendo a Tepito a ver pacas de ropa, y transformarlas en algo, y comienza como a aplicarles cosas que luego resultan en Tachuelitas. unas tachuelitas que luego resultan pues en o sea, que terminan en el Museo de Denver, curada por la misma curadora que hizo la exposición de Dior y de Saint Laurent en el MoMA, y que pues eso, estaba ahí en la colonia Roma, a media cuadra de la calle Flora, a menos de 500 metros del Contramar. ¿Qué estaba pasando en esa ciudad? Ese laboratorio del cual Contramar es parte, pero que es la Roma Condesa, eh, es fascinante. Esa es una historia que hay que Y terminar de ahora Dior contar. viene a hacer la presentación de su nueva colección a la En Ciudad la de Ciudad de México. México. Ese momento Es es rarísimo. absolutamente fascinante y Mm. rarísimo. De nuevo, por eso cuando me dicen, ¿qué piensas ay, los nómadas digitales Roma Condesa? ¿Qué pienso? Que tuvimos mucho éxito. Es decir, Mira, se nos pasó de la mano, o no esperábamos eso, pero esta semillita que plantamos, pues tuvo éxito. ¿Qué le vamos a hacer? no, pues creo que con eso ya acabamos. Pues No, 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 claro, totalmente. Porque sí es una ciudad totalmente abrumadora en un abrumadora sentido. ahora, sí. Sigue y sigue y no, siempre ha sido. Fíjate Yo que creo que yo, siempre ha que yo sido. pensé que por alguna razón, después de la pandemia, iba a acabar, No, pero no, no no, la acaba. pandemia la catapultó Sí, de una ¿qué manera. pasó? La pandemia lo que es que, otra vez, nuestro, o sea, el hecho de que en la pandemia, México como país y especialmente la Ciudad de México como centro de México, o sea, todos los vuelos cuando tú pasas por México, casi todos Pasan tienes que por la pasar por la ciudad, Ciudad de sí. México, a menos de que vayas a Cancún o a menos de que vayas a algún otro destino así. Pero en la pandemia, Estados Unidos cerraba la frontera a los europeos y a los asiáticos, venían a la Ciudad de México, hacían cuarentena y luego ya podían ir a Estados Unidos. Desde Estados Unidos a Europa y viceversa. Y yo creo que, que la gente en la pandemia, justo en bueno, esa es una teoría que tengo yo, a ver, te la voy a... En la pandemia, como todo el mundo la estaba pasando tan mal, sobre todo en Europa la pasaron fatal, en Fatal. Estados Unidos también, pero en Europa la pasaron Bueno, eran fatal. unas Y entonces restricciones venir a la terribles. Ciudad de México era como un respiro de, además de que no hay un De, invierno sí, terrorífico, de clima. no, tienes un lugar donde rentas un departamento por poco dinero, Airbnb, esas plataformas cambiaron totalmente la posibilidad de todos los viajeros. Entonces tú te metes a la computadora, rentas un Airbnb, llegas al Airbnb, el Airbnb está limpio, hay una señora fantástica que llega y te deja jugo de naranja en la mañana, sales al mercado y hay fruta fresca, el clima está bonito, hay unos parques. ¿Por qué no? ¿Por qué te vas a quedar en Europa, Europa. en una ciudad donde aparte todo te cuesta carísimo y sobre todo es esta industria de la moda? La comida, desde luego, pero es esta industria de la moda. Los shootings, por ejemplo, que se volvieron tan
complicados en la pandemia, aquí sí se podían hacer. Entonces aquí podías rentar locaciones mucho más baratas, volabas a todo mundo. La Ciudad de México es tan central que te digo, todos los vuelos, o sea, es muy fácil llegar a la Ciudad de México. Culturalmente, la Ciudad de México creo que está en un punto pues muy afortunado. Tiene una arquitectura Geográficamente. increíble, tiene unos Y museos, geográficamente. geográficamente, O sí. sea, en Centroamérica, en relación a Norte y Sudamérica, en relación a Asia y Europa. Y creo que en la pandemia, muchísima gente que no tenía conciencia de esto, de esta comodidad o cercanía o facilidades que la Ciudad de México ofrecía, las descubrió. ¿Por qué la Roma Condesa al mismo tiempo tiene tanto éxito, al mismo tiempo que hay otras partes del país que se hunden en la ignominia? ¿Cuál es esa diferencia? O sea, estamos hablando de el norte del país o de ciertas partes también de, bueno, obviamente de Michoacán, de Guerrero, Acapulco. Acapulco, que tiene que que ver ven- con eso. Exacto. Porque Acapulco y la Ciudad de México, que siempre habían Siempre estuvieron tenido, conectadas. siempre han estado, y yo creo que siguen, pero estaban conectadas en esta parte como social, ¿no? Venías o Exacto. sea, Pero entonces analizar también, digamos, por qué. Acapulco una decadencia total y la ¿Por Ciudad de qué? México, O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? pues ¿Qué es lo que acuérdate, pues la permite? política. ¿Qué es lo que permite que esta ciudad y estos barrios y ese proyecto tenga éxito y que sea imposible vivir para la gente que vive en Acapulco en los 2000? Pero Tiene la que Ciudad de ver, México se vuelve una ciudad segura. sí, tiene que ver con la política, tiene que Cuauhtémoc ver Cárdenas fue el primer jefe totalmente. y gobernador de la Ciudad de México electo. Bueno, tiene que ver con los recursos de la ciudad, pero tiene No, también y tiene que ver con una política política progresista y de izquierda. que hizo Sí. que la ciudad se separara del país. Es, digamos, otra forma de explicación acerca del A mí eso me contramar. parecía, es que tú no sabes en los restaurantes, aparte lo importante que fue eso. Claro. Porque Cuauhtémoc Cárdenas fue electo en el 97. Y cuando entró a gobernar, suspendió todas las revisiones, o sea, por ejemplo, en términos Bueno, del comercio de ahí la ciudad, estás. suspendió todas las revisiones de todos los verificadores o las personas de las delegaciones que se encargaban de buscar mordidas en cualquier tipo de establecimiento, o sea, desde los veterinarias hasta los salones de belleza, los restaurantes, obviamente los bares, ni se diga. Entonces era como una nata de corrupción que así funcionaba, o sea, así operaba. Y Cuauhtémoc Cárdenas suspendió las verificaciones y las revisiones un año, lo cual, pues, completamente paralizó a los que pedían mordidas, porque ya no podías pedir una mordida si no había revisión que se iba a hacer. Entonces, ese fue un periodo de gracia, digamos, que dio para que los establecimientos se regularizaran. Pues entonces eso, ¿no? También, o sea, son veintitantos años. Yo pienso, como restaurante nunca hubiera, o sea, ¿por qué ibas a abrir un restaurante? Totalmente. Digo, lo abres un ratito y ya, pero entre eso, los cacerolazos que exigían poder estar en la banqueta, las leyes que permitían que sí, aunque no fueras un tiburón de los restaurantes y los antros, pudieras abrir algo. Hoy en día, sí, digo, yo creo que a un grado ya ridículo y exagerado. Yo me acuerdo que rentamos en la Roma porque toda la Condesa, ya en el 98, estaban unos precios estaban unos precios ridículos, te rentaban un garage de 20 metros cuadrados, como si fuera, no sé. Y nosotros decíamos, o sea, hay más colonias en México. En México, bueno, la cosa sigue. Que la que seguía era la Roma. La Roma, pues eso sí. Entonces, pero pues, bueno, la Roma también siempre fue muy señorial. muy Y acuérdate que señorial, estaban sí. todas estas señoras, o sea, también los 90 habían sido muy importantes, o sea, el neoliberalismo con Salinas y todo el movimiento como del arte mexicano, y a través del arte mexicano, como esta Sí, es lo mismo, es esta misma idea de que nos estamos sí, haciendo esta globales, relación pública, sí. Y Salinas tiene como un primer impulso de globalización del arte que es un poco Los conciertos. empujado, pero que crea también ya esta conciencia, te digo, generacional, de oye, ¿sabes qué? Pues aquí sí se puede vivir como... Acuérdate los conciertos de estas bandas que no venían. Pero bueno, sí, de repente México se vuelve una ciudad como próxima
a, a a- la punta de lanza de lo que parece culturalmente relevante en el mundo. si no es inmediato, digamos, Sí. pasan todavía 15, 20 años hasta este último fenómeno que vemos, digamos, esta última ola globalizadora en donde ya es la constatación Sí, de que ya en no es tu cara, periferia. exacto, de que ya no, de ninguna manera es periferia. Es interesante, por ejemplo, que el New York Times durante 2 años interrumpió su sección tan afamada de 36 horas Ajá. porque la pandemia, la gente no estaba viajando. Cuando regresó, el primer artículo fue 36 horas en la Ciudad de México. Entonces, pues eso te da, y encima de también de muchos artículos que sacaron también en los 2020. Y sí, es una cosa, es una mezcla entre la suerte o la suerte, ¿no? De tener un lugar geográficamente tan próximo, tan fácil, tan accesible, y todo lo que sí está sucediendo. Sí, pero lo que sí hay que subrayar, Contramar es central a esta narrativa. Es totalmente central. Sí, Y eso sí, es y fascinante del Contramar. totalmente no planeado. Bueno, sí. Lo hicimos porque sí, porque habíamos ido a otros restaurantes en otras partes del mundo y nos parecía que por qué no Porque, ¿ves? Es había lo que algo te así en digo. México. Hay Y me una acuerdo conciencia perfecto global. esa conversación así con Federico en Es Cihuatanejo, lo de decir, ¿ves? Ya me estás dando la razón. totalmente, totalmente. Pero Pero pues hay que hacer ¿por qué algo no en la Ciudad tenemos de algo como en México? la ¿Por Ciudad qué de no? México, como hay en Cuando San aparte Francisco? fuimos a la Viga y dijimos, todos los pescados de todos los puertos, de todas las navieras, de todo mundo que pesca en México, si no se lo llevan fuera de México, como los que se lo llevan directo a Japón o los barcos atuneros o los camaroneros, todo llegaba a la Ciudad de México. Y de aquí se redistribuía. O sea, el centralismo de este país es una cosa terrorífica, pero que para fines de la importancia de la Ciudad de México, pues Pues también abona. abona. Todo sucede en la Ciudad de México. Entonces aquí en la Ciudad de México consigues pescado más fresco que en la mayor parte de las playas en México, a menos de que compres así directo del pescador. Bueno, pues eso que me estás diciendo no estaba reflejado en los restaurantes de antes. No, Los no. restaurantes elegantes o restaurantes más o menos, o sea, comíamos un pescado en Bellinghausen que siempre estaba bien, pero Pero no era era, no era, no con una era parte, salsa. exacto, con una salsa holandesa, muy años 50, perfecta, tradicional, sabrosa, pero no tenía ese lenguaje contemporáneo. Y ustedes lograron hacer de esta oportunidad lo pusieron en un lenguaje contemporáneo que es asequible e entendible, no solamente para la gente de la Ciudad de México, sino para el resto del mundo. Y eso es fascinante, la verdad. Cómo eso le hubiera encantado a Monsiváis que sucediera con su generación. Digo, por poner un ejemplo. Es decir, desde los años 50, la ruptura y otros están tratando de tener una comunicación internacional con otras cosas y siempre nos sentimos un poco una provincia. Hasta los 2000. ¿Tú te acuerdas? Seguro te he contado esto, que para mí, el día que fue Monsi a Contramar, fue como, "Oh, ya la hicimos, o sea, ya, porque era como, bueno, cuando venga Monsiváis, y Monsiváis que odiaba comer, Exacto. iba muchísimo al Contramar. Porque comía pescado, curiosamente, sí. Yo tomaba una Coca-Cola y no sé, ¿Quién un sabe? caldo, Sí. no sé. No era un gran, no era un No era gran un gran gourmet, comelón, no no, era nada comelón, era nada. horrible invitarlo a tu casa y pensar que le Que, ibas que, a que dar te de iba a comer. rechazar todo lo que le hicieras medianamente. Pero bueno, o sea, el hecho de que él fuera tanto a Contramar fue muy importante para Contramar. Bueno, O Contramar era importante, entonces él fue. O sea, no, es como Gabriel Orozco. Me acuerdo perfecto el día que Gabriel Orozco se acercó a mí y me dijo, es que o sea, no lo puedo creer que exista este restaurante en la Ciudad de México y siempre que vengo, y yo decía como, pues eso, o sea, sí, o sea, acaba siendo parte de la conversación. En efecto, no lo planeaste, pero sí lo planeaste en el sentido de que pensaste, como tu generación estaba pensando, de ¿por qué no? ¿Por qué chingados no vamos a tener esto en esta ciudad? bueno, escribe tu libro. ¿Qué nos falta para escribir ese libro? Pues ya está la propuesta, pero ahora falta tiempo porque estoy ahora involucrado en lo de Monsiváis. Pero bueno, más bien Ay, cuando qué padre. termine lo de Monsi haré mi libro sobre la globalización de la ciudad y te entrevistaré a ti largamente. ¿Y cómo vas a, y cómo, y qué hueco estás dejando? Bueno,
Porque tú también siempre has tenido mucho interés por la comida, o sea, literal por la gastronomía. Sí, por ejemplo, digamos, otro ejemplo es que está centrado en Roma Condesa, ¿no? Entonces está tratando de explicar por qué Roma Condesa es este centro hiperconectado en donde se están experimentando muchas cosas en la gastronomía, en las artes, etcétera. O sea, Corimansuto nació en En el los mercado de edificios Medellín. Condesa, en el mercado de Medellín, luego su oficina, Ajá. y así muchísimas manifestaciones. Otra cosa, por ejemplo, que pasa en la Condesa es que aquí se pone de moda el mezcal. Total. Y aquí se globaliza el consumo de mezcal, que ahora es este producto también internacional, Que tiene que ver con todo lo que que está haciendo tiene que ver Toledo en con todo lo que Oaxaca. está haciendo Toledo en Oaxaca, Y la pero presencia de Toledo tan importante en la Ciudad de se México. prestigia en la Ciudad de México y aquí también unos empresarios que piensan, ¿por qué no vamos a tener un licor pues a la altura de el ron, el whisky, el vodka, Y Hugo da Costa. etcétera? Sí. Hugo da Costa, el enólogo que hizo ese mezcal con los danzantes. Y todo, Sí. ajá. Entonces, en fin, Ajá. es como como la explicación de cómo fuimos muy exitosos en globalizarnos y cómo esto tiene una centralidad en la Roma Condesa. Ese es ¿Y el tú punto. crees que esta globalización llegó para quedarse? ¿O tú crees que...? Porque la Ciudad de México ha tenido muchos momentos a lo largo de la historia de globalización. Sí, O sea, que claro, en los de años 20, relevancia. sí, de Y relevancia antes, o internacional, sea, claro, o sea, toda la plata del mundo, o sea, totalmente. salía, no, digo, no de la Ciudad de México, pero esta parte, por Acapulco o por Veracruz, pero se comercializaban cosas importantísimas para el resto del mundo desde hace mucho y era un centro y la Nueva España, bla, bla, bla. Luego el siglo XIX también, la mayor parte, no me acuerdo, estaba leyendo unas cosas sobre el porfiriato y los recursos de México, de México como nación en París. Una barbaridad. Barbaridad, seguro. Y luego, bueno, después del periodo postrevolucionario, también Años una 20, globalización culturalmente increíble. importantísima. Y ahorita estamos en este En otro otro momentito, momento. ¿no? Yo creo que, o sea, sí, obviamente, creo que es un gran momento cultural, creo que va a seguir durante muchos años. Depende, yo creo que también de decisiones políticas, o sea, pero creo que esta ciudad, o sea, en cierto sentido, pues concentra tanto talento y tanta inteligencia que creo que la política será suficientemente sabia como para poder seguir produciendo una ciudad, espero más igual, o sea, menos desigual y más pareja para todos. Pero pues, o sea, en el futuro cercano lo veo que va a seguir pasando. Sí, porque, por ejemplo, ciudades como Berlín, ¿no? Tienen un momento importantísimo, son súper relevantes, pero Berlín, pues es Berlín. Y siempre ha tenido como Bueno, su su importancia, centralidad, ¿no? sí. Pero no es como que Berlín está súper hot. No es Mm, como que los desfiles de Dior. claro, sean, hay mucho menos. O sea, en efecto, también, o sea, parecería que la Ciudad de México tiene estas condiciones especiales que todo el mundo está volteando a ver. Pero lo que sí creo que ya no va a haber duda es que, porque era también, digamos, la duda de las generaciones anteriores, es que esta ya no es una provincia, ¿me entiendes? Esta no es una ciudad periférica, Pero que tiene que ver ese es un con la pensamiento globalización y con también la de los posibilidad, medios y de las no, y la posibilidad posibilidades de y de viajar y viajar, de, o etcétera. sea, la movilidad global. Y el TikTok y el YouTube, y que la gente está haciendo, o sea, tomando fotos en la Ciudad de México, etcétera. Pero esta sensación que seguramente los jóvenes no la entienden, de las generaciones anteriores, que está expresada en crónicas y ahorita me acordé de una cosa muy sabes otra vez, pero en fin, esta sensación de que somos una provincia, Provincia. pues no. Que sí fue muy importante cuando tú estabas creciendo. Exactamente, porque, mira, estoy ahora obsesionado con Monsiváis, estoy escribiendo sobre Monsiváis y estoy releyendo muchos de sus crónicas. Genial. La primera frase del primer libro de crónicas de Monsiváis es: el país está en ascenso, ¿cuáles son las condiciones de nuestra modernidad? O sea, Monsiváis en el 70, está preocupado por medir el pulso de qué tan modernos somos.
Y entonces la primera crónica de ese libro cuenta de un grupo de locos que deciden hacer Hair en Acapulco, que es una ópera rock que tiene unos desnudos Y su colección de fantásticos, una Hair. colección, etcétera, etcétera. Y Alfredo Elías Calles, nieto de un expresidente, organiza la primera exposición la primera Puesta función en de escena. Hair. Manda a llamar a todo el jet set internacional, están los autores de Hair en Acapulco y les cancelan al día siguiente la función por los desnudos. Ese es el país premoderno, digamos, de los años 70, que está saliendo de los estertores del autoritarismo, que tiene todavía un PRI que funciona como si fuera como un partido único. De eso venimos, o sea, de esa nata y de esa sensación de que no podemos tener ni siquiera una obra en donde salen unos desnudos completamente inocuos. Y bueno, pues eso es. Sí. Ahora, ¿quién se va a preguntar sobre qué pasa? O sea, ceremonia es un escándalo. Dua Lipa va contra María, hace un escándalo. Y no sé, Rosalía En el está Zócalo. obsesionada con el aguachile. O sea, ¿qué es eso? No, o sea, ¿dónde estamos? Ya eso no, eso ya es parte, o sea, ahora nos debe de preocupar otras cosas, o sea, ahora nos debe de preocupar como A mí, que de verdad las mujeres puedan caminar Exacto, libremente en minifalda totalmente, sí, y enseñando el ombligo a la hora que quieran del día. así es. No, y que sea más igual para todos. Y mejor transporte y mejor, o sea, ya Total, estamos sí, en otros sí. temas. Pero Que, ese que tema también son, o sea, que yo sí creo que esas condiciones materiales son importantísimos. ineludibles. Sí, pero esa pregunta sobre el país moderno, perdón, el país en ascenso, ¿cuál es nuestra condición moderna? Pues Ay, sí. ya en la Ciudad de México. Sí creo que vaya. nos hace mucha falta Monsiváis hoy en día, ¿eh? Sí, caray, porque él sí tenía un ojo a estos movimientos No, y aparte culturales. fue una voz que se supo mover, digo, otro día podemos hablar más de Monsiváis, porque aparte tú y yo podemos hablar de muchas cosas, pero él sí se supo mover entre el poder y la ruptura y la innovación y la Sí, la experimentación, o sea, la periferia. Él estaba obsesionado, pero él estaba muy bien posicionado en el centro Sí, de la desde donde discusión. tenía este radar, Sí, ¿no? sí, sí, Logró que se le aceptara sí o sí. en todos lados. Bueno, lo odiaban también en todos lados, Pero ahí estaba. Era Era imprescindible. imprescindible, sí. Y ahora no hay eso. No, bueno, también cambió, también tiene que ver redes sociales, pero cambió el papel del intelectual público y otras cosas. Totalmente. Ahora, No, y las redes sociales tienen muchísimo que pues, ver. sí, ahora, digamos, La esos información, antes intelectuales. era solo Televisa, no había más no que había- Televisa. sí. Y ahora esos intelectuales, pues la gente nada más les da de jitomatos en Twitter. O sea, se perdió también ese papel. ¿Te acuerdas cuando empezó Twitter? Sí. Me acuerdo de una cena en la que estábamos Ana Elena, tú y yo, creo que Marta de baile y esas cenas ahí. Y decían, no, esto no va a tener ningún futuro porque nadie tiene ningún respeto y son muy pocas líneas. ¿Quién puede decir cosas importantes en tan poquitas palabras? No, bueno. Está. Muy bien. Bueno. Guillermo, te agradezco tanto. Ay, qué y bueno aparte que te agradezco tantos años. tuvieron paciencia de escuchar ese rollo. Tantos años de amistad y de visitas al contramar y de mucha diversión. Mucha diversión. Y Gracias. mucha amistad y mucho amor. Mucho. Gracias.